Y bien, ahora pasamos al siguiente proyecto. Se trata de la compilación de estudios arqueológicos en el casco antiguo de Panamá. Esto es a cargo del arqueólogo Jonathan Hernández. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Quisiera agradecer al Centro de Investigaciones por el financiamiento para realizar este tipo de estudios. Realmente en el contexto en el que nos encontramos es muy valioso e importante que haya apoyos a la investigación para generar conocimiento que pueda de alguna manera incidir en nuestro presente. El día de hoy yo les voy a presentar la investigación que realizamos en este tiempo. Es una compilación y análisis sobre los diferentes informes que se han realizado en el casco antiguo. El casco antiguo es esta zona, bueno, para los que son panameños y ven aquí, lo tienen muy claro, pero para quienes no, es esta zona que comprende parte del área histórica de la ciudad, que básicamente es, ¿por acá está el puntero? No tengo puntero. No se ve. Es básicamente lo que está en esa área construida. Y abarca un par de corregimientos, específicamente San Felipe y Santana. Yo me voy a centrar específicamente en el corregimiento de San Felipe y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Mi proyecto específicamente se ubica en el interín entre la destrucción de la ciudad de Panamá, en donde estaba Panamá Viejo, y el traslado a la nueva ciudad. Es este punto de tiempo específicamente en el momento en el que comienzan a modificar todo el terreno y el territorio para el traslado de la ciudad, en el que me interesaba conocer qué era lo que estaba sucediendo. Y aquí podemos ver a través de todos estos mapas que les voy a ir presentando cómo fue el proceso de transformación urbana de este pequeño espacio o de esta pequeña lengua de tierra que se proyectaba sobre el mar, como lo mencionaban. El traslado se realiza en 1673 o se oficializa en 1673. En los años previos ya se había discutido un poco la idea de poder trasladarlo al casco, sobre todo en 1672, que era el lugar más óptimo para poder realizarlo. Y para 1674 ya se contaba con 112 casas y 282 bohíos o casas de paja o ranchitos en el área de Santana. El proceso de construcción pues fue dilatado, o sea, realmente quienes les interesaba más el construir pues era a los residentes de esta área y realizar las obras de ingeniería militar para poder entonces defender la ciudad y que no volviera a pasar lo que había pasado en años anteriores. Para el siglo XVIII, en 1700, es donde tenemos los momentos de mayor transformación urbana en el área, ya que prácticamente los fuegos que acontecen en esta área destruyen casi el 90% de todas las construcciones que había específicamente en el área de San Felipe. Ustedes pueden ver en los diferentes mapas cómo se han ido transformando algunas de las manzanas en su traza, y sobre todo, bueno, a lo largo de los diferentes mapas uno puede ver rasgos específicos como las playas o las rocas que se proyectan una vez que la marea se retira, o cómo las diferentes cuadras comienzan a transformarse una vez que son destruidas. Por lo menos aquella de 1779 podemos ver lo que estaba construido y todo lo que había sido destruido por los diferentes fuegos. Para el siglo XIX, el proceso de transformación de la ciudad pues comienza a partir de la segunda mitad, con la llegada de todos los viajeros que iban hacia San Francisco, y posterior con la construcción del canal, porque se buscaba aprovechar el área para poder dar servicios a toda esta población. Entonces vuelve a haber un proceso de reconstrucción en muchos de los lotes que se encontraban baldíos a partir de los diferentes procesos destructivos que tuvo el área del casco antiguo. Y este proceso continuó prácticamente hasta el siglo XX, modificando los tamaños de las fincas o las áreas habitables dependiendo las nuevas necesidades de la ciudad, porque con la llegada del automóvil y ya no necesitar murallas defensivas, entonces estos lotes son vendidos y transformados en el espacio para poder dar paso a calles. Hasta la actualidad, donde ya comienzan las leyes patrimoniales para tratar de proteger este espacio y que se conserve para las generaciones futuras.
Entonces, había una vez, o hace un tiempo, estaba yo más o menos excavando por esta área, por ahí, no alumbra, cuando de repente me sorprendió encontrar la capa estéril o culturalmente estéril a tan poca profundidad con relación a la excavación. Esta capa culturalmente estéril a la que me refiero es una capa en donde ya no encontramos ningún tipo de artefacto. O sea, puede ser la roca madre o la roca natural del terreno, y específicamente en esta excavación contigua a ella teníamos un relleno de tierra negra carbonizada, en donde además habíamos encontrado una tubería de PVC. Entonces, al retirar toda esta capa, podíamos ver que la tierra, el estrato estéril, había sido recortado para poder instalar esta tubería, que además se encontraba ubicada en una casa en lo que anteriormente había sido una calle, para poder dar continuidad sobre la muralla, o casi en el área de la muralla. Entonces, me llamaba mucho la atención porque en otras áreas de San Felipe la profundidad estaba, o la capa estéril estaba mucho más profunda. Entonces, cuando nosotros tenemos que realizar las revisiones históricas de los mapas, realmente para esa área no hay detalle topográfico que nos indique cómo es que viene más o menos esta capa, y que podamos nosotros establecer cuánto tiempo vamos a tardar o qué es lo que más o menos podemos llegar a encontrar. Y si podemos ver el detalle de la imagen, en el lado, por ejemplo, izquierdo, parece, o el dibujante intentó dar una profundidad, que es esta, que se alcanza a ver aquí, para señalar, y las montañas o los terrenos elevados que están en la parte de arriba y más hacia la izquierda, para intentar señalar esta diferencia topográfica que había dentro del área de Santana y dentro del área de San Felipe, y que en las relaciones históricas nos mencionan que sí, que efectivamente era un área que, si bien es donde es más fácil defenderla, tampoco es que es ideal, porque el área de afuera queda mucho más arriba que el área de adentro, y en el caso de que te tomen la ciudad, es muy fácil que te puedan bombardear desde esta área. Entonces, específicamente estas dudas me surgieron con esta excavación, y de ahí surge las preguntas de investigación. O sea, si podíamos realmente anticipar qué tan profunda podía llegar a ser una excavación en San Felipe, y eso me llevó a la siguiente pregunta: ¿cómo era el relieve antes de que empezara a modificarse la ciudad a partir de los 300 y tantos años que han pasado desde que se mudó? Para contestarla había que desarrollar metodológicamente un proyecto que tuviera sentido y que nos ayudara a contestarlo, y para eso era necesario realizar una compilación de todos los estudios arqueológicos que se habían realizado en San Felipe, crear una base de datos con toda esta información, es decir, leerlos y extraer la información necesaria para empezar a procesar todo esta información, y integrarlo por último en un sistema de información geográfico que nos permitiera manejar la información de manera más fácil. Entonces, a manera general, este proceso que tomó 5 meses, y por lo cual agradezco a la ayuda de la Dirección de Patrimonio Cultural, nos permitieron acceder a los expedientes que se tienen, y dentro del universo de fincas, nosotros tenemos que el casco antiguo, que corresponde a los corregimientos de San Felipe, Santana, tenemos 923 fincas, es decir, sí, áreas de propiedad, y de las cuales nosotros pudimos revisar 613. O sea, es un universo bastante extenso y un proceso bastante complicado puede llegar a ser, porque es un expediente vivo, o sea, no es un archivo muerto que nadie utiliza y que nunca se consulta. Constantemente esta información es utilizada por la Dirección de Patrimonio Histórico y el Ministerio de Cultura para diferentes tipos de procesos. Si de repente lo llega a necesitar el Departamento de Legal, se recurre a los expedientes para ver qué está pasando con la finca, o a veces los tienen algunos arquitectos para revisar cuál es el estatus de la finca o la propiedad que se está examinando, por lo que se está solicitando de algún dueño que necesita realizar algún procedimiento. Entonces, de estas 613 fincas revisadas, nosotros encontramos o pudimos obtener 198 informes.
Estos 198 fincas. Estas 198 fincas, algunos, la gran mayoría, 143, estaban digitalizados. O sea, a partir de convocar a los diferentes arqueólogos que trabajan en Panamá, pudimos acceder a los archivos digitales y al contrastar con los expedientes que tenía Patrimonio, pudimos revisar que no teníamos 55 adicionales. Entonces, nuestro universo de la muestra de fincas eran 198. 313 eran fincas que no contenían ningún tipo de información arqueológica, contenían información con relación a los procesos o a los procedimientos legales de patrimonio, y había otras 222 en donde no se había abierto ningún expediente porque la finca no ha tenido ningún tipo de procedimiento o proceso por parte de las autoridades. Y todavía nos hacían falta 190 fincas por revisar, porque como les digo, es un expediente o es un archivo que se usa constantemente. Al realizar un poco de estadística para ver cómo se distribuía un poco, pues podemos ver que el arqueólogo que más informes ha realizado en Casco Antiguo es Tomás Mendizábal, acompañado por muchos de los que estamos aquí presentes. Él tiene más de 100 informes que se han realizado en toda esta área. Entonces, eso nos facilitaba que la información que fuéramos a utilizar estuviera bastante estandarizada, porque pues básicamente trabaja de la misma forma. Dentro de los arqueólogos que trabajan, además de su servidor, pues está el antropólogo Adrián Mora, Álvaro Brizuela, está también Carlos Gómez, Aguilardo Pérez, Diana Zárate, Luis Almanza. Entonces cada uno tiene como su bloque de estudios que han realizado y que conforman parte del universo de la muestra que nosotros tenemos. El proceso de revisión de los informes fue un proceso bastante extenso porque implicaba leer cada uno de ellos para entender la metodología que habían seguido, cómo fue el proceso, qué fue lo que encontraron, y poder entonces con eso construir nuestra base de datos. Entonces, primero los informes deben de tener la ubicación del proyecto o de la finca, y dentro de ella explicar dónde ellos van a realizar las unidades de excavación. Esto es importante porque de ahí podíamos nosotros saber si había información que nos iba a servir para nuestro estudio o definitivamente no. Y a pesar de que no fuera a tener información para nuestro estudio, forman parte de la base de datos y teníamos que transcribir todo esto. Ahora, normalmente cuando uno excava, puede excavar en las 4 esquinas de las propiedades para tratar de establecer cómo es el proceso constructivo, en qué momento esta finca se construyó y cómo está en relación a las diferentes capas arqueológicas que están en el espacio, para ver cuál fue el proceso que siguió específicamente esa finca. Y esa es una de las grandes limitantes que muchas veces nosotros tenemos a la hora de realizar este tipo de estudios, porque realmente solamente accedes a las fincas que solicitas. Entonces, solamente puedes ver lo que pasó ahí. Es muy difícil verlo como en conjunto. Ya específicamente en el informe lo que nosotros estábamos buscando era esta información, ver dónde estaba la unidad de excavación y saber si tenía algún tipo de relación o información con relación a la acera. Nos interesaba mucho la acera porque era la única medida que podíamos nosotros más o menos como establecer para todo el área, y a partir de ahí saber qué tanto había bajado, qué tanto había servido la capa arqueológica o la capa estéril. Entonces, por ejemplo, en esta propiedad, que es la casa, la finca 3336, la acera está marcada con una línea en donde nos están señalando cómo viene el desplante de la casa y cómo el desplante está prácticamente arrancando desde la capa estéril, que es esta última. A partir de ahí empiezan las diferentes capas de relleno para poder llegar al nivel o a la superficie o el nivel actual, y el arqueólogo nos marca siempre, en algunos de los informes o muchos de los informes, la línea base a partir de la cual se toman todas las medidas para todas las unidades. Eso se los comento para que más o menos entiendan cómo es que el informe debe de contener la información para poder entonces ser útil y poder unificar algunas cosas. Toda esta información se vació a una tabla de
de Excel en el que poníamos el número de manzana, el número de finca, el nombre del proyecto, el número de la unidad, de acuerdo a lo que el arqueólogo estaba estableciendo, el número de la capa arqueológica o estratigráfica que estaba mencionando, la profundidad de la capa con relación a su nivel 0, la descripción de la capa, el color de la capa Munsell y los tipos de materiales localizados y si tenía algún fechamiento o no. Nosotros no nos metimos a interpretar los datos que el arqueólogo había recopilado, sino simplemente a vaciar los datos que él mismo estaba poniendo ahí y algunas observaciones adicionales que nos parecían importantes para poder entonces como contextualizar un poco más la información y el acceso al archivo. Entonces, de esta forma, básicamente ya nada más con esta base de datos, nosotros podemos hacer un filtrado de palabras claves y encontrar información de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, el doctor Tomás Mendizábal, que está realizando un proyecto sobre aljibes, me comentó durante el proceso que si encontraba unidades o pozos de agua que se habían encontrado en las excavaciones, que le informara, y en el proceso con el filtrado pudimos encontrar un par de las que él todavía no había localizado o tenía conocimiento de y que estaban en otros informes de otros arqueólogos que él no había realizado, porque para solicitar normalmente un informe, además de la solicitud por escrito, pues hay que tener una espera de, pues depende, puede ser una semana, puede ser 3 días, varía un poco de acuerdo a la carga de trabajo que tenga el ministerio. Y con todo esto, con la intención de poder construir un sistema de información geográfico, que básicamente es una superposición de capas para poder visualizar información, ya sea información topográfica, ya sea información geológica o hidrográfica, o en este caso patrimonial. Y de esa manera poder visualizar en un mapa de una manera mucho más sencilla que estarte metiendo en Excel y buscar toda la información, todos los datos que tú necesitas construir. Para esto, pues se utilizaron datos de OpenStreetMaps, del mismo municipio, que ellos tienen su propio sistema de información geográfico, de Google Maps, y se contrastaron y de mapas del MIBIOT para poder ver las diferencias que ellos tenían en las alturas con relación al nivel del mar. Entonces, una vez que ya tenemos cómo lo vamos a realizar, pues empezamos a construir las diferentes capas. La primera que tenemos que construir es la capa histórica, es decir, a partir de la cantidad o de todos los mapas que se tienen para el área, empezar a integrarlos con algunos marcadores que nos ayuden a centrarlos para que vaya más o menos con la forma que tiene la península, porque las manzanas han cambiado, o sea, siguen siendo las medidas más o menos, pero pues los tamaños de las casas han ido cambiando a lo largo de este tiempo. Entonces, de esta manera podemos entender, por ejemplo, algunos muros que nos pueden llegar a aparecer en las excavaciones y que a lo mejor no guardan ningún tipo de relación con la construcción actual. Posteriormente tenemos que hacer una integración topográfica a partir de toda la información que disponemos para empezar a crear pues sí, el relieve topográfico que tenemos actualmente de las calles. Entonces, haciendo un recorrido, por ejemplo, por la avenida B, podemos ver cómo desde la avenida empieza básicamente el terreno bastante plano, y de ahí, conforme empiezas a llegar al área del casco antiguo, empieza a subir al punto de que llega a haber un pequeño valle antes de otra cresta que se encuentra casi al final. Esa caída medio abrupta pues sería el área ya de playa del casco. En el caso de la avenida central viene más o menos lo mismo y luego sube y está un poquito más suave esa depresión, y eso nos llamaba mucho la atención porque en el área de la avenida B casi no se observa. Ella viene bastante regular con una pequeña subidita y la depresión normal. Esto topográficamente se ve de esta forma y podemos ver en el centro un pequeño espacio como una pequeña depresión que se alcanza a ver, y que gracias a Wendy Tribaldos, que nos mencionó que en una de las relaciones del trabajo que ella estaba realizando encontró que se había hecho un relleno, o uno de los primeros trabajos que se realizaron para la catedral era el relleno de la laguna que se encontraba en ese momento ahí, lo cual nosotros no conocíamos, o sea, no sabíamos que teníamos ese espacio, y que cuando vas caminando por el área sí puedes más o menos como sentir esos cambios en el desnivel, pero es muy fácil pensar que probablemente sean hundimientos
segmentos de la calle por los trabajos que se realizaron recientemente con el adoquinado. Entonces, esto ya nos estaba sugiriendo que posiblemente el nivel de calle o la forma en la que la topografía de la calle pudiera llegar a tener una correlación con el nivel en que viene la capa estéril, y que en realidad solamente como que se están replicando, apoyándose en la forma de estos estratos. Con la información que nosotros teníamos, nos concentramos solamente en el área hasta la manzana 54, y hasta la manzana 54 son 242 fincas y teníamos información de 119. De esas 119, realmente solamente 45 eran las que cumplían con todos los requisitos de que hubiera una correlación con la calle, de que se explicara dónde estaban las unidades y de que estuvieran todas las unidades bien relacionadas con el datum arqueológico que se necesitaba. Así que ustedes pueden ver como para la avenida A, que es lo que básicamente está como todo restaurado prácticamente, existe información bastante estandarizada y algunos puntos disgregados por las diferentes calles y las otras avenidas, porque pues Tomás es la persona que más investigaciones arqueológicas ha realizado en el área. Ya pasando a los diferentes niveles de la capa estéril, por ejemplo, para la avenida B no tenemos todos los puntos, entonces solamente tenemos como 4 o 5 proyectos que tienen algún tipo de información que nos sirve, y los niveles estratigráficos culturales estériles están entre los -14 con relación a la calle, -14 centímetros, es decir, prácticamente casi nada, hasta los 37 por encima del nivel de calle. Es decir, que la parte norte del casco antiguo, topográficamente hablando, tenía una elevación mayor que, por ejemplo, más hacia el lado de la catedral, en donde hay prácticamente 100, o bueno, en este caso 1 metro de relleno antes de llegar al nivel estéril. Para la avenida central tenemos proyectos que están a ambos lados de la plaza, mientras que para el lado este tenemos 15 centímetros, para el lado este tenemos -68. O sea, se cambian las medidas, pero sigue habiendo una especie de correlación entre más alto del lado derecho de la plaza catedral o la parte de arriba, mientras está más profundo del lado izquierdo. Para la avenida A tenemos lo mismo, -30 centímetros comienza esta depresión, y para el lado izquierdo tenemos 1 metro nuevamente de profundidad. Esas variaciones que ustedes están viendo, por ejemplo, en la línea roja, que sería el nivel de superficie, se debe a que el programa lo que va haciendo es que va conectando puntos a través de una operación que él realiza, y donde no encuentra puntos de información, él puede llegar a tener algún tipo de distorsión. Entonces, por eso fue que seleccionamos pequeños pedazos de la calle para poder analizarlo, porque si lo poníamos toda la avenida nos salían unas distorsiones muy grandes, pero nos ayuda a visualizar que por lo menos lo que se menciona en los escritos, y que el doctor Castillero también ha mencionado, que el casco tiene una forma de quilla de barco, es correcto para el lado sur, y para el lado norte parece que el eje central estaba más hacia la parte de la avenida B, mientras que en el área central tenemos esta gran depresión que por lo menos en las excavaciones de la catedral también se veía, lo cual, por ejemplo, a estas alturas no podríamos establecer si esa depresión que tenemos en el área se debe a que naturalmente es así, o a que en los trabajos de 1640, en el primer intento de mudar el casco a esta área, se realizó algún tipo de mejora al terreno para tener una fuente de agua mucho más cercana. Eso no lo podemos establecer y no es al alcance del estudio. Para el caso, por ejemplo, de las calles, como tenemos también los proyectos bastante dispersos, utilicé solamente la calle Séptima como ejemplo, porque si bien sigue más o menos estable en los puntos finales, es decir, del lado norte casi llegando a la esquina de la catedral está a -64, y en la parte sur casi donde está ¿qué sería? El Banco Nacional, el Banco General, o la Iglesia de los Jesuitas, tenemos -70 centímetros, ¿no es cierto? Esto llega casi hasta el baluarte de donde están los estacionamientos del casco.
Tenemos en el área de la catedral depresiones de más de 1 metro de profundidad, y si proyectáramos esa línea más al norte, casi llegando a Presidencia, la capa estéril sube a casi 10 centímetros de profundidad. Es decir, que básicamente lo que está pasando en la superficie es una réplica de cómo se está comportando la profundidad. Y esto, bueno, como para qué, ¿no? O sea, qué gran descubrimiento que lo de arriba se parece a lo de abajo. En realidad para nosotros es bastante útil, porque lo que estamos construyendo es una herramienta. El resultado, o lo que les he platicado, el resultado de esta investigación es una de las muchas aplicaciones que puede llegar a tener a partir de que vemos todo el universo de información en un solo lugar. Y esa es quizás una de las conclusiones que me quedo pensando después de realizar esto, que tenemos que entender el casco antiguo no solamente como un área legal en donde para hacer un requisito debes de cumplir ciertas leyes, sino que nosotros tenemos que empezar a manejar la información como un gran sitio arqueológico para tratar de seguir avanzando en la construcción de conocimiento, sobre todo de esta área tan importante. En este caso, pues la sistematización de la información es vital, y por lo tanto es importante construir esas herramientas para el manejo patrimonial, tanto a nivel municipal como al nivel del ministerio, y poder acceder a la información para que los investigadores puedan consultarla y hacer uso de ella. Otro de los puntos que también es importante es reforzar el proceso de análisis de los diferentes informes para garantizar que cumplan con los estándares o con los requisitos que los diferentes decretos establecen, porque al haber variabilidad en cómo el arqueólogo está presentando la información, es muy difícil que haya compatibilidad en la misma. Entonces, con que te olvides de indicar dónde está tu banco de nivel, pues prácticamente es imposible que el arqueólogo sepa cuánto realmente está de profundidad esa unidad con relación a las otras. Y si eso es imposible para el área, para específicamente la finca que estás trabajando, pues para correlacionarlos con otras más es más difícil. Tienes que recurrir a otro tipo de datos. Y por último, pues que básicamente con este tipo de estudios podemos ver cómo los constructores o las personas que se encargaron de construir el casco antiguo, pues hicieron uso de las diferencias topográficas naturales del terreno para realizar sus construcciones. Mientras que en el lado sur del casco antiguo vamos a ver que hay niveles de rellenos mucho más profundos. Para el lado norte es todo lo contrario. Tenemos niveles estériles que siguen por arriba de la calle actual, por lo cual implica que ellos tuvieron que recortar esas elevaciones topográficas para poder establecer un nivel de calle más o menos recto. Así que muchas gracias.